Saludos, entusiastas de la historia y aficionados a los refrescos. Hoy, nos embarcamos en una exploración de la desconcertante e inquietante historia de Coca-Cola, una de las marcas más reconocibles del mundo, y la historia de fondo ricamente interesante que esconde. Pero prepárate, porque a medida que avanzamos en el tiempo, descubriremos algunas revelaciones sorprendentes, controvertidas e incluso aterradoras sobre la popular bebida, que tiene sus raíces en una coca endurecida y la gélida defensa de Tiro. Nuestra historia arrojará luz sobre la despiadada rivalidad que mantiene con otro titán de la industria de los refrescos, Pepsi. Nos encontramos retrasados hasta mediados del siglo XIX y por motivos desconocidos. Atlanta, 1886, es una ciudad que a menudo se celebra en varios anales de la historia por el legado que ha fomentado. Y uno de esos legados, muy familiar para nosotros hoy en día, es la herencia de Coca-Cola. Todo comenzó con John Steve Pemberton, un farmacéutico ambicioso, y su trascendente creación, un potente tónico nervioso bautizado como Coca Wine. Al sufrir una serie de reveses alentadores con respecto a sus brebajes anteriores, Pemberton ahora se había topado con una mezcla única. Este brebaje, principalmente, era un estimulante que contenía un extracto de nuez de cola africana, y también presentaba una versión temprana de la hoja de coca, conocida por su tradición histórica contra la fatiga inducida por el combate cuyos adornos esperaba adoptar. Además de promover su paso por el campo de la medicina, la bebida también llamó la atención de la población local al servir como una estimulante bebida de fuente durante las mundanas tardes de verano. Sin embargo, a principios de la década, una serie de circunstancias legales implacables, y un movimiento nacional que condenaba las bebidas alcohólicas ensombrecieron la bebida de Pemberton. Para asegurar la longevidad de su tónico cerebral, Pemberton reelaboró su formulación, eliminando completamente la base alcohólica y sustituyéndola por jarabe azucarado. El brebaje que surgió de esta receta alterada, afirmó, ofreció un alivio inmediato de la fatiga física y mental, bautizando así su creación con el nombre simple pero muy evocador de Coca-Cola. Quiso la fortuna que en 1888 Pemberton comenzara a distribuir los derechos y patentes de la bebida a una serie de otros empresarios, el más importante de ellos era un reputado farmacéutico mayorista llamado Asa Candler, en un intento por superar sus continuas fluctuaciones sanitarias y problemas financieros. Almacenada en el corazón de la convención medicinal de Pemberton, esta decisión iba a ser el primer ladrillo de un fenómeno que revolucionaría la dinámica mundial. Candler, tan estratégicamente inteligente como intransigente, lanzó lo que solo puede describirse como un golpe maestro: desmantelar el secreto comercial inseparablemente apegado a la fórmula de Pemberton y luego agregarle más. Fue bajo esta enigmática figura que el refresco adquirió su característica y misteriosa composición de sabor 7X, un código tan envuelto que permaneció sin revelarse al mundo durante más de 80 años. Envalentonándose aún más, Candler impulsó este producto reformulado en parques y ferias y, con una empresa pionera, instaló la primera campaña de marketing de oferta de cupones, una medida que sin duda resultaría ser solo la etapa embrionaria de un fenómeno en florecimiento masivo. Tras el periodo estratégicamente ideado por Candler, se compró Coca-Cola, dispersando acciones, y posteriormente se disolvió en propiedades grandes y pequeñas, hasta que finalmente fue comprada por la empresa de productos de consumo de Coca-Cola Company en 1892, bajo el liderazgo de Erastus y Frank Robinson. Sin lugar a dudas, esta adquisición anunció el crecimiento ilimitado de la marca. Al lanzar un plan que se seguiría meticulosamente en los años venideros, The Coca-Cola Company transformó su negocio, una vez localizado, en uno global, extendiendo sus alas a regiones tan lejanas como Asia, Europa y África. Pero lo que nos lleva a respirar atónitos no es simplemente la reverberación de la rápida expansión de Coca-Cola, sino la respuesta no menos rápida que desencadenó en su contraparte arquetípica, la maestra rival Pepsi. Las raíces de esta rivalidad se remontan a la década de 1930, cuando el medio fue testigo de cómo las dos marcas intercambiaban duras escaramuzas de relaciones públicas que sugerían que estaban compitiendo por la misma porción del pastel del mercado, discutiendo, al menos en parte, sobre un tema común: el entonces recientemente floreciente concepto de lealtad de marca. Como pronto descubriremos, este conflicto entre Coca-Cola y Pepsi no fue simplemente otra pelea entre dos corporaciones, fue, en un sentido muy real, un reflejo del cambio cultural en curso que caracterizaba a los Estados Unidos de la posguerra, un país que ahora innegablemente estaba en transición hacia una superpotencia económica global. La llamada guerra de cola era una especie de microcosmos iluminar los principios de una economía de libre mercado y, por implicación, los valores de la democracia misma. Sin embargo, el camino de Coca-Cola fue inmediatamente oneroso. La bebida, a lo largo de su curso, acabó estando significativamente asociada a algo más que un mero consumo. Incluso durante los terribles años de la era de la prohibición, surgió esperanza en el reino de la icónica botella de vidrio de Coca-Cola, insinuando que contenía algo más, junto con el críptico 7X, que solo la unión de almíbar y agua de la que realmente hacía alarde. Fue esta premisa, esta creencia la que ha llevado a la marca a través de las trincheras de las guerras convencionales. Pero detrás de estos triunfos de etiqueta y librea se esconden una serie de acontecimientos controvertidos y, algunos incluso podrían decir, aterradores.
Una sorprendente revelación surgió de un estudio realizado en 2004 por un grupo colombiano de derechos laborales que demostró que más del 51% de los casos de asesinato en su país quedaron sin resolver, y que la compañía Coca-Cola era una de las pocas corporaciones estadounidenses que quedaban operando allí. Las acusaciones formuladas contra la corporación eran graves, desde negligencia en garantizar la seguridad de los trabajadores hasta conspiración en una serie de ejecuciones extrajudiciales, todas ellas apuntando a una imagen marcadamente diferente de la que la empresa había estado retratando con orgullo. Otro episodio alarmante viene de casa. Un informe de 2015 del grupo activista ambiental Greenpeace afirmó que la compañía había estado obteniendo su agua de regiones que ya estaban lidiando con la escasez de agua, cuestionando una vez más la recolección de carbonatados per se. Sin fases, la marca, siempre rápida en responder e infaliblemente resistente cuando estaba bajo el escáner, continuó presionando, presentando nuevas campañas y aventurándose en nuevos horizontes. En el extremo opuesto del espectro, también tenemos incidentes de naturaleza más caprichosa. Curiosamente, en 1985, Coca-Cola lanzó sin darse cuenta un diseño novedoso para redimirse de una prevalencia de ventas de bajo tamaño. Este golpe maestro de marketing, titulado Nueva Coca-Cola, a pesar de ser recibido con un desdén generalizado, provocó un posterior aumento de la vieja Coca-Cola normal, rescatando así la situación en un peculiar giro del destino. En la transición a los tiempos más contemporáneos, la empresa ha seguido mostrando una especie de dualidad. Con sus crecientes sensibilidades sociales y ambientales y su diversidad cada vez mayor, por ejemplo, ha expresado con confianza y actividad una posición de apoyo a los derechos de los homosexuales, sirviendo a menudo como presagio de cambios sociales. Al mismo tiempo, la elusión de leyes fiscales o cuestiones consistentes sobre la calidad del agua, y acusaciones de derechos de los trabajadores han seguido acosando al gigante de los refrescos, perpetuando la incómoda paradoja de un poder corporativo que es inquietantemente humano en sus debilidades y defectos. Un evento particularmente intrigante en la línea de tiempo del refresco es cuando, en 2007, se introdujo Coca-Cola Black, una fusión de Coca-Cola y café, una idea nacida del constante impulso de la marca por evolucionar, para denotar que realmente había trascendido más allá de sus humildes raíces medicinales para convertirse en el gigante cultural y comercial icónico y omnipresente que es hoy. Para no quedarse atrás, la rivalidad starkista ha seguido mostrando resiliencia. En 1994, Pepsi intervino en el mercado de refrescos carbonatados introduciendo Mountain Dew, un invento que marca una desviación masiva de lo que los residentes de Coca-Cola del mundo conocían como beverage. Casi al mismo tiempo, a finales de la década de 1980, Pepsi hizo una introducción táctica con una submarca más moderna y definitiva, Diet Pepsi, obligada a notar el aumento exponencial del consumismo dietético. Pero quizás más fascinante que la mera competencia comercial haya sido la metáfora cultural que ha encarnado la rivalidad. Las respectivas campañas publicitarias, sus colores, lemas y jingles se han convertido en certezas grabadas en la conciencia de la gente, lo que nos indica cómo el arco de la historia humana puede ciertamente tener un paralelo con el ascenso y la caída de los patrones de consumo. En consecuencia, cuando hojeamos copias antiguas de Time o National Geographic, no solo estaríamos hojeando páginas de registros históricos, en cambio, nos encontraríamos hojeando los anales de la cultura de consumo, vislumbrando anuncios icónicos, las reliquias de bolsillo de una época pasada. Intercambiando narrativas, un episodio de particular importancia perturbadora fue el crecimiento simultáneo de Pepsi. En 1975, Pepsi había logrado transformar su marca, alguna vez estadounidense, en una empresa con una importante presencia mundial. Este fue también el periodo en el que Pepsi desarrolló el International Marketing Group, una división dedicada a establecer la marca en las economías globales emergentes como China e India, un movimiento estratégico frente a Coca-Cola. A pesar de sus muchas divergencias, era curioso notar los paralelos que trazaban Coca-Cola y Pepsi, rivales. Ambas marcas estaban experimentando cambios sin precedentes en sus ideologías de marketing y profundizando su atractivo para los jóvenes. Para Coca-Cola y Pepsi había quedado muy claro que el futuro de los refrescos estaría determinado por el paladar milenario, y significó el fin de una era indiscutible en la que tenían audiencias mucho más jóvenes. Al concluir nuestra exploración, nos quedamos atrás en el presente en una zona definida por inmensos cambios y agitación donde las nociones tradicionales de lealtad a la marca, estrategias de marketing y hábitos de consumo se han transformado dramáticamente. Y mientras navegamos a través de este tumultuoso océano de marcas y tendencias, recordamos, en cada giro de nuestra narrativa, que la saga de Coca-Cola está inexorablemente vinculada con cada cambio en este paisaje tectónico. Es cierto que apenas hemos rozado la superficie del coloso que es Coca-Cola, hay matices, capas y matices en su narrativa que ni siquiera hemos tocado. Pero espero que la variedad espectral de elementos que hemos analizado nos dé una idea de cuán multicapa es la historia de esta simple bebida. Es una historia de resiliencia y crueldad, de victorias y reveses, una historia que es, sencillamente, emocionante de aprender y monumental de explorar, aunque sea aterradora por su inmensidad y complejidad, muy parecida a los laberínticos pasillos del tiempo que hemos atravesado. Mientras desentrañábamos la apasionante historia de Coca-Cola,